Buena vida, muy buena vida. El proceso educativo, formativo, en el que te involucras al nacer, tiende a llevarte por experiencias diferentes a las que normalmente estás acostumbrado a catalogar como algo bueno o malo. Este proceso formativo te involucra en todos tus aspectos y en todas tus tendencias y en todas tus ideas. Es un proceso que simplemente te envuelve. Todas tus capacidades son puestas a prueba diversas y muchas veces durante toda tu vida, por circunstancias que a veces ni siquiera estás esperando que ocurran. Cada que tú te mueves y cada que buscas alcanzar situaciones particulares, te das cuenta de que necesitas saber más o de que pudiste tomar opciones diferentes y mejores, de que las capacidades que aún posees son perfectibles, dignas de mejora, dignas de crecimiento. ¿Qué implica crecer? En la naturaleza, crecer es desarrollarte en la mecánica natural del alcance de ese físico. Si hablamos de los animales, simplemente estamos hablando de que ellos se desarrollan hasta la cúspide que su especie en ese momento les permite, alcanzando así una superación paulatina, pero real, de su especie. Ellos se ven envueltos en muchas situaciones como tú mismo: el cambio ambiental, el bioma, el ambiente en el que se desenvuelven, su necesidad de alimentarse, de proteger a su progenie, de seguir adelante. Pero no son conscientes, como individuos, de la misma manera en la que tú lo eres. El animal vive en base a su instinto, y es su instinto lo que lo impulsa a seguir y alcanzar sus metas: comer, dormir, reproducirse, continuar la especie, comer, dormir, y así. El instinto que tú tienes, porque lo tienes, busca lo mismo. Es una razón más de mejora quizás que tú analizas constantemente y tus corrientes filosóficas y científicas tratan de clasificar. ¿Para qué? Para encontrar razones del por qué piensas como piensas y por qué sientes como sientes. Eres un animal y eso no debe molestarte. Eso es natural. Tu cuerpo instintivo tiende sus razones sobre tu vida. Pero no solo eres un animal, eres una mente. A diferencia de tus compañeros animales, tú eres una mente con objetivos. Así que esas cualidades perfectibles que tienes, esas cosas a mejorar que encuentras de tu vida, sí son parte de tu verdadero propósito. A diferencia de la mecánica en la naturaleza, tú tienes que encontrarte a ti mismo. El gato no, y el perro tampoco. Tú tienes que saber por qué piensas como piensas y por qué sientes como sientes. Tú eres una mente en un cuerpo animal, con necesidades a cumplir,
que si no se cumplen te mueres. No es opcional que te alimentes o que descanses o que deseches lo que no necesitas. Es parte de la mecánica natural y no está mal y no es vergonzoso. En la conciencia del individuo y en la conciencia social, donde está tratando de poner nombre y clasificar cada una de las circunstancias que vive o viven como compañeros, como sociedad, es muy fácil señalar aquello burdo, aquello que es más perfectible que otras cosas, lo que tú llamas defectos. El juicio y la crítica usan una gran capa y una espada para poder asir, blandir y destruir lo que en su criterio es incorrecto. A veces solo la usas para señalar, con fuerza. A veces sí cortas cabezas. Pero esto no quiere decir que te agarres asesinando a todo mundo, al menos no en lo físico. Quiere decir que te agarras asesinando a todo mundo en lo mental, en lo sentimental, en lo psicológico. Porque si bien es cierto que hay mucho que mejorar como individuos, todos, y que tal vez tu cercano es mejor que tú en una cosa, pero tú eres mejor que él en otra, pues es muy fácil ver desde ese pedestal supuesto los errores del otro, lo que sí se debió mejorar, lo que no está bien, lo que él hubiera sido mejor. Pero, ¿qué pasaría si te planteo hoy que toda esta postura que te estoy diciendo es instintiva, primaria e incluso ridícula ante la inteligencia? Señalar aquello que es perfectible bajo un criterio de mejora en el cual tú estableces lo que es bueno y malo a tu entender es altamente primitivo, verdaderamente primitivo. No es digno de una mente en búsqueda de su propia conciencia superior. Así que analizar en criterios de este tipo, donde catalogas, colocas y señalas, lo único que consigues es verte más mal. ¿Ante quién? Ante ti mismo. Pero todos lo hacen y es como la sociedad mejora. En tus escuelas, cuando niños, sí, te dicen, no se hace así, se hace asado. Eso está mal, se hace así. Pero cuando tú tienes una mascota en tu casa y tú no quieres que se comporte mal, que muerda tus cosas, que rompa tus muebles o que orine donde no debe, lo que haces es enseñarle a base a veces de golpes, a base a veces de llevarlo al lugar que es o de encerrarlo hasta que orine donde es. Es una conducta en la cual condicionas. Te trato bien, pórtate bien. Pero es la misma conducta que aunque te duela, usas con tus hijos y usas con tus miembros de la sociedad más jóvenes para que entiendan lo que está bien y mal. Y van creciendo con la idea de que hay aquello que hacer y aquello que no, aquello que es condenatorio y aquello que es apremiante. Yo hago para conseguir mi premio, o hago para que no me lastimen, o para que no me señalen,
o dejo de hacer para conseguir mi premio y que no hablen mal de mí. No pones enfrente del individuo la razón principal por la cual conocer el mal pero hacer el bien es lo correcto. No le planteas al individuo la posibilidad de que es dueño de su propio proceso, porque no lo conoces de esta manera. Y aunque si bien no tomas un periódico y azotas a los niños en la escuela, el método es vagamente el mismo. Si tú te estás preparando como sociedad humana de una manera primitiva, ¿por qué esperas entonces que los frutos de esta preparación no sean violentos, no sean conflictivos y no sean tumultuosos o despilfarradores? Tú mismo hoy analízate cómo eres y en esa actitud que tienes, ¿a quiénes perjudicas? A nadie. Sí, mínimo a ti mismo. ¿Por qué? Porque tus años de vida, que podrían ser más y en mejor calidad, se ven condicionados y limitados a ese criterio de lo que tú crees que está bien y lo que está mal. Un criterio fundamentado en condiciones, en situaciones que desde muy joven has adquirido y ya no las razonas. No te pones a analizar el por qué piensas como piensas. Simplemente actúas ya bajo un criterio que tienes formado, que es totalmente respetable. Totalmente respetable. Pero eso no significa que contribuya a tu evolución. ¿Cuál es la solución entonces a tu formación? ¿Qué debiste haber aprendido desde muy joven? Muy joven. Desde que cumplieras 1 año. ¿Qué debiste haber aprendido? Principios y valores. Nada más. Un ser que fundamenta su acción, su pensar y su sentir en principios y valores universales, es un ser que siempre piensa bien y siempre actúa bien. Y no lo hace por miedo, ni por miedo al juicio o crítica de otros o condena ninguna. Lo hace por la convicción y entendimiento, por la comprensión de lo que llamas la ley. ¿Cuál ley? La acción-reacción, la aceptación. Un individuo capaz de relacionarse con todo tipo de individuos, buenos, malos, peores, mucho peores, amables y cordiales, enfadosos, jóvenes, viejos, molestos, quejumbrosos, sin que ninguno de ellos sea para este individuo la más mínima molestia. ¿Por qué? Porque son variantes de los procesos de vida, de las formaciones y de los caminos que se recorren para alcanzarse a sí mismo. Así que el enfadoso que ves bajo un criterio de este tipo, para aquel que tiene principios y valores, es una bella rosa, aromática, única, irrepetible, con la fragancia tal que despierta motivos de amor. Y ese otro individuo tan grosero, tan sucio, tan incómodo, es otra rosa con pétalos de Castilla,
con colores que no se repiten tampoco en las demás, con una tersura en sus pétalos tan suave. Oportunidades de evolución, promesas de evolución, desarrollos, maestros. ¿Quién eres? Te he preguntado muchas veces y te respondo que mucho de lo que crees que eres no es parte tuya. Es una amalgama pegada en ti, como si hubieras agarrado tus cremas, tus aceites, y te hubieras untado todo tu cuerpo hasta los ojos de una situación que no eres tú. Una amalgama de procesos aprendidos y procesos heredados que no se han llevado a un despertar y a un razonar adecuado. Que no es tu culpa, no lo es. No estoy buscando exponerte culpables. Estoy buscando exponerte situaciones de cambio. Pero ¿quién te heredó y quién te enseñó? ¿Tus padres? ¿Sí? ¿Tus amigos? También. ¿Tu sociedad? También. ¿Está equivocada? Yo no diría equivocada. Yo diría está en su proceso. Pero has de saber que si ese proceso sigue así, solo va a acarrear tu autodestrucción. Como sociedad, como especie. ¿Por qué? Porque tú ya no te conformas con tomar agua, ni te conformas con coger la fruta y comerla. Tú necesitas ese sabor especial que tus químicos te proveen, y tú necesitas esa elegancia y esa posición que tu sociedad destina para unos en tu aparente visión y para otros no. Tú ya necesitas estatus. Tú ya necesitas tener. Conforme tu especie fue creciendo en muchas cosas, en su desarrollo evolutivo, en su formación, determinó causas y remedios para muchas cosas. Remedió situaciones de necesidad de poder, creando fórmulas, estructuras y reglas, creando en su momento castas y creando en tu actualidad niveles socioeconómicos. Pero no es que haya un culpable ni un maestro maligno detrás de todo esto. No es un proceso maquiavélico. Es un proceso en el que te fuiste envolviendo unos a otros poco a poco hasta el punto en que toda la sociedad humana está inmiscuida de una u otra forma en ello. Sin pensar, a veces, porque es cansado, porque es doloroso, porque es incómodo, en todos los dejos que estas posturas han provocado, todas las carencias en algunos grupos de tu humanidad, terribles, y toda la opulencia para algunos cuantos. Tu necesidad de tener se ha convertido en tu verdadera condena, en la razón real por la cual temes que te roben. ¿No temes a veces, en el fondo, que te avienten para un lado o te lastimen? Lo que temes es que te quiten eso que te costó tanto trabajo conseguir. ¿Dónde está la postura instintiva
de tu cuerpo animal, en defensa de su vida, está colocada por tu mente genética en defensa de sus cosas, en defensa del esfuerzo reflejado en aquello que puedes palpar y tener y acumular, porque es un esfuerzo bastante real, es un desgaste, pero el tener no está en la naturaleza del hombre y no significa que esté mal que tenga. Lo que significa es que está mal que fundamente a partir de ello. Reglas en base a quién tiene y quién no. Gente que puede morirse de hambre si no tiene. Gente que no puede acceder a atención médica si no tiene. ¿Cómo llegaste al punto de sobrepasar tu instinto de supervivencia y poner esas reglas que solo te estorban y te crean tanto conflicto y dolor por masas? Familias que tienen a alguien enfermo y crónico de situaciones tan graves y tan costosas que se quedan sin nada, a veces hasta sin casa, para poder solventar la situación de este familiar. ¿Cómo llegaste a ese punto en el que te es normal ver esto? ¿Te parece que está como es y que, pues bueno, pobre gente, pero hay que seguir buscando tener para no caer en esa situación? Y enfocas tu vida en eso, clavas tu vida en ello, sumerges tu vida en ello. Ese proceso formativo, esa oportunidad única de desarrollo, la supeditas a algo que jamás te vas a llevar, a algo que simplemente se quedará ahí, vacío, y con el tiempo se desintegrará incluso. Pero como dura más que tu vida biológica, pues vale mucho. Y si dices ahora, ¿cómo cambiaríamos esto? No es que yo pueda llegar mañana a mi trabajo y cambiarles la forma de pensar. No es que yo pueda vivir ahora sin tener. No, no puedes. Porque si dejas de hacer, no tienes, y si no tienes, no comes. O tu familia no come. Estás engullido por el proceso que creaste, no en esta vida, que se fue creando vida tras vida por muchas, muchas, muchas edades humanas, que ha ido cambiando, se ha ido globalizando, se ha ido volviendo una estructura general que envuelve y que ha mejorado en muchas cosas, pero que no sale del enfoque del valor del individuo, más que en el reflejo de lo que posee y demuestra. ¿Cuánto vale un ser humano? ¿Cuánto vale? No tiene precio. Y si le pusieras uno, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Si no tiene precio, ¿por qué se mueren tus hermanos de hambre y frío? ¿Cuánto de eso que está ahí, que no tiene precio, se pierde? No tiene precio. Pero día a día, muchos que no tienen por qué morir ese día lo hacen. Se pierden. Si no tienen precio, ¿por qué no son ayudados por tu sociedad, por ti?
Si son tan invaluables, ¿por qué? Porque en la moral humana, a veces sí y a veces no. ¿Y de qué depende? De lo que necesita esa moral en ese momento. Nada más. En la ética, que es antónimo de la moral, no es sinónimo, los procesos son como son. Si se entienden o no se entienden, o se adaptan o no, eso no importa. Los procesos son como son. Y el respeto, y la tolerancia, y la paciencia, y la humildad, y la armonía, y el silencio, son procesos concretamente definidos. Y no aplican para unos de una manera y para otros de otra manera. Son como son. Y si eres más evolucionado, no. Si eres más evolucionado, solamente tienes que seguirlo más al pie de la letra. Y este que no sabe también aplica, sí, también. Tiene una ventaja, no sabe. Pero la humanidad va sabiendo más. Poco a poco va sabiendo más. Y no porque escuche los diálogos, porque tiene que saber que todo lo que hace tiene una consecuencia. Y no necesita mucho para observar esto. Solo sentarse a mirar su entorno. Aquellos seres que no tienen conciencia individual, como las hormigas, tienen una consecuencia. Y si se avientan al agua y se quedan ahí, se van a ahogar. Y si no llevan de comer a su nido, no comen y se muere la colmena. Y no tienen una conciencia individual, no como la tuya. Imagínate tú que puedes pensar en el mañana y en el ayer, que puedes recordar tantas experiencias que has tenido, que puedes proyectar, que tienes un magnetismo particular y una frecuencia que no muere. ¿Cómo te aplica la ley de acción-reacción? ¿Quién la aplica? ¿Un ser? Nadie. Es acción-reacción y nada más. ¿Qué ha pasado con tu humanidad actual? ¿Por qué es tan conflictiva? Acción-reacción. No es venganza de ningún ser de ningún tipo. Es solo acción-reacción. ¿De quién? De sí misma hacia sí misma. Procesos formativos. Entiéndete, compréndete, acéptate, remédiate y sé feliz. Porque al final, aunque tienes todo este problema enfrente, también tienes toda la capacidad de solucionarlo. No es ir a expresar cómo has decidido cambiar. No es ir a gritar a los cuatro vientos que eres mejor. Ni tratar de convencer al violento de no serlo. Eso no sirve. Sirve que tú no seas violento y que tú seas mejor en tus hechos. Sirve que sonrías con calidez. Sirve que escuches, pero si escuches. Sirve que lleves lo que hace falta a donde hace falta.
Eso sirve. Pero yo ya entendí. Y mis cercanos no entienden. Ámalos. Ellos no entienden. Pero tú veniste a entender. Pero ellos también. Ellos son ellos. Tú eres tú. ¿Cómo funciona una sociedad que ha entendido por voluntad propia principios y valores? ¿Cómo funciona una sociedad que ha resuelto actuar en favor de sí misma y de su colectividad? ¿Cómo sería una sociedad utópica? ¿Qué haría? ¿Cómo sustentaría su forma de vida? Su investigación, su ciencia, sus profesiones. Si no hay dinero, si no hay ese tener como necesidad, entonces, ¿qué hago? ¿Riego plantas? ¿Cultivo comida y ya? Tal vez. Entonces, ¿quién construiría tus aparatos y tus cosas? Especialistas. Pero ¿cómo se les pagaría? No se les pagaría. Pero no les costaría comer, ni les costarían los servicios. Y cada uno tendría su función recíprocamente alimentada por funciones de otros. Y los que van y trabajan en el campo podrían tener acceso a tales aparatos, condiciones y comodidades sin costo alguno. Y los que van y curan en los hospitales tendrían acceso a sus alimentos y comodidades sin costo alguno. Y los que construyen los grandes monumentos y edificios, y así. ¿Y qué pasa? ¿Cómo solucionas al que no quiere hacer nada? Aquí el que no hace nada eventualmente se muere porque no consigue. Y al no conseguir no puede soportar su vida. Pero si ya no hay dinero, ¿qué pasa con el que no hace? Hay tanto que decir y hay tanto que entender. El que no hace, ¿por qué no hace? ¿Por qué es malvado? ¿Por qué es torpe? ¿Por qué es flojo? ¿Y qué son esas palabras, sino antónimos de los principios y valores? ¿Cuál es la razón del por qué no hace? Porque ignora los principios y valores. Pero se los hemos recitado toda su vida. Tú te aprendiste tus tablas de multiplicar de memoria, pero no porque entendías necesariamente que era un 2 por 2. Cuando tú estudias principios y valores, es en la práctica constante de los mismos que aprendes a ser humilde, paciente, afable. Así que lo que le faltaría a un miembro que no quiere hacer nada por sí y por su sociedad es educación. O sea que todos llegarían a convicción por sí mismos. Suena hipotético, suena imposible, suena mágico, suena ideal. Y no te suena mágico e ideal vivir bajo promesas falsas de un futuro consagrado en una salvación hipotética. Y aceptar el yugo de una sociedad que se masacra a sí misma
y pierde sus propias construcciones, ideas, culturas y tradiciones, porque chocan con las de los vecinos. ¿No se te hace más extraño eso? A que la solución sea simplemente educación en valores. ¿No se te hace más raro? Eres una sociedad. Eres un ser humano. Eres una mente capaz de alcanzar todo. No necesitas tener nada. No necesitas categorizar las cosas por lo que ves que está ahí, sino por los resultados de acción que ejecuta el individuo. Y eventualmente te darás cuenta que no tienes nada que categorizar. Eres una sociedad en evolución constante que ha superado etapas increíbles, que se ha metido en cuevas y ha salido de ellas, que se ha llevado todos sus miembros a lugares inhóspitos de este planeta, que ha adaptado la biodiversidad y el clima incluso. No me digas que no puedes cambiar. Y dejar ahora en vez de tus cuevas, tus casas, tus refugios ante la inclemencia de la naturaleza. Porque esos siguen siendo como cuevas, límites. O sea que no debo vivir en ningún lado. No. Solo quítate eso de aquí. ¿Cuánta luz alcanza a llegar de una habitación en un pleno de oscuridad? Si tú prendes un foco o una vela, ¿cuánto ilumina esa luz una habitación totalmente oscura? Depende de qué tan cerca estén las paredes o qué tan grande sea la habitación, ¿cierto? Tú eres una luz que no se ha dado cuenta y no lo entiende aún. Toda la capacidad verdaderamente realizable que hay ahí. Es como si pusieras una cajita de cartón negro alrededor de tu vela. Negro. Y la luz no se ve. Y te pusieras a pintar por fuera de la cajita cositas. Círculos, colores, arcoíris, casitas. Y entonces te preguntaran, ¿cuánto ilumina esa luz? Y tú contestarás, mira todos los círculos y casitas que tiene. Mira la decoración tan bonita que le puse. Eso contestas. Es que nadie ve la luz. Ve el decoro de la cajita oscura. Y como no ven la luz, contestas lo que sí pueden ver. Lo que tienes y lo que has conseguido. Cuando tú tienes tus reuniones por eventos importantes en el año, como el cierre de año, como Navidad, como estos eventos importantes donde se reúne gran parte de la familia a celebrar aniversarios de nupcias, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas unos con otros?
¿Qué cuentas? ¿Cuentas cómo te ha ido? ¿Cómo le ha ido a tus hijos? ¿Cómo les ha ido a los nietos? ¿Cuentas de un viaje que hiciste? ¿Cuentas, tal vez si te sientes con comodidad, de cómo te fue mal y perdiste tu empleo y luego lo volviste a conseguir en otro lado? ¿Cuentas historias de lo que has vivido? En la antigüedad, ¿cómo se hizo todo esto? Contando historias. ¿Cómo forjó la humanidad su historia? Si ya sabes que mucho de lo que lees en tus libros son verdades a medias. Y dices tú, es que cuenta la historia el que gana. Pues es bastante cierto. ¿Cómo nació la teoría de que tú tienes una salvación esperándote? Por muchas y muchas y muchas historias, en reuniones diversas a lo largo de muchísimos años, cambiando, alterando, versionando, haciéndolo más poético, haciéndolo más terrible. Y a la larga nacieron tus religiones, que se han ido transformando. Tú ya no crees en el Dios del trueno, o en el Dios de la manzana, o en el Dios del suelo. Ya te ríes a veces de la mitología de ese Zeus, que tuvo muchos hijos, con quien quería, y eran dioses, y luego salían a bendecir a quienes le adoraran. Analízalo, y había un Dios para cada personalidad humana. El Dios de los asesinos, el Dios de los amigos, el Dios de los que siembran el campo. Y ahora lo analizas y se te hace fantástico, interesante, pero fantástico. Y si agarras tus religiones antiguas de aquí, también. Esas deidades prehispánicas, también. Y si te vas a la mitología china, también. Es muy interesante, es muy vasto, es muy rico como cuento y leyenda. Pero tú lo ves ya como tal. Pero si te menciono de la hipótesis de tu salvación, todavía se te arruga la cara. Todavía te angustia y te preocupa un poco el tema. Los hijos de tus hijos, muy pronto, cuando tú seas todavía mayor y ellos sean también mayores, van a recordar esas anécdotas que tú cuentas sobre cómo de niño ibas a una peregrinación. Y se van a sacar de onda. Se les va a hacer muy raro. Se les va a hacer de cuento. Pero esto no es motivo de burla, es motivo de análisis. ¿Por qué depositas tu esperanza, tu realización en el cuento que más te conviene? ¿Por qué? ¿Por qué no tomas tu esperanza y accionas con ella el resultado que más te conviene? ¿Por qué no decides actuar y dejar de poner poderes de solución increíble, milagros, en situaciones
que no están aquí en propuestas diversas para que tú puedas vivir miserable y ser recompensado después. No. No naciste para sufrir. No naciste para ser miserable. Naciste para aprender y comprender y así ser feliz. Esa es tu razón de vida, de todos. Esa es la verdad y el misterio del por qué estoy aquí. Estás para aprender y comprender y así ser feliz. Esa es la razón de vida. No para supeditar tu cabeza a ideas que te lastiman o para permitirle a otros que te pongan ideas que te lastiman. Estás para analizar, para discernir, para descubrir, para tomar una piedra con tu mano y sentirla, sentir su temperatura y su forma, para beber agua de un río y saber qué tan fresca es, para caminar sobre el césped y luego llegar a las piedras y sentir la diferencia, para ver en el otro el proceso de acción de la evolución misma, para aprender de otros cuál es la otra opción. Una opción diferente a la tuya. ¿Quién es el maestro en tu vida? Tú mismo. ¿Quiénes son los motivos de amor? Tu próximo. Todo tu próximo. Son muchos, todo tu próximo. Y cuando ya amas, y cuando ya entiendes, y cuando ya eres feliz, ¿qué sigue? Amar más, entender más, ser más feliz. Y cuando ya conozco a todo mi planeta, y ya me saludo como hermanos, no importa si son chinos, o gordos, o altos, o morenos, o caucásicos, ¿qué sigue? Ir más allá, para amar más, entender más y ser más feliz. Y tu especie se perpetúa. ¿Sí entiendes perpetuar? Extender eternamente. ¿Cuánto vives ahora como individuo? 60, 80, algunos 100 años, algunos un poco más. ¿Cuánto vivías hace 3,000 o 4,000 años? ¿Cuál era lo que llamas tú esperanza de vida? ¿30? ¿25? ¿40 los superlongevos? ¿Cuál crees que sea tu esperanza de vida en 200 años? ¿Cuánto va a vivir tu nieto? ¿120? ¿160? Pero eso no se puede. Claro que sí. Pero no tiene sentido. ¿Tiene sentido que te murieras a los 40, los muy, muy viejos? ¿Ahorita tiene sentido?
Cuando en tus 40 todavía algunos vas y escalas montañas, viajas, esquías, corres maratones. ¿Tiene sentido? Si les contaras a tus ancestros, es que habrá un día donde la gente será muy canosa, pero podrá caminar erguida y contarte cosas. Entonces te dirán, pero ya son canosos. Y te señalarán un cuarentón. Y si les cuentas de tus teléfonos celulares, de tus aparatos de sonido, de tus automóviles, de tus televisores, de tus medios de comunicación, de tus satélites, ¿qué dirían tus hermanos que ya no están de hace 4000 años? Te dirían que estás mal o que eres un dios. ¿Entiendes? Eres una humanidad en formación. Eres una humanidad en un proceso único, un proceso formativo. Pero te toca a ti como individuo y no como humanidad entender, comprender, ser feliz. Deja lo que tengas que dejar. Y eso no significa que vivas en la calle. Eso significa que dejes tus temores, tus ideas, tus miedos, tus angustias, tus ideas, tus prejuicios, tu orgullo, tu lastimosa manera de sentir y pensar. Que la tires donde sea. No la dobles ni la acomodes por ahí. Tírala ya, quítatela. No esperes el momento ideal para dejar de ser orgulloso. La situación apremiante. No. Es basura. Basura que cargas y pesa y te encorva. ¿A ti te gusta cargar bolsas de basura? Podridas, de muchas y muchas generaciones. Pues es que eso haces. Es que tengo el carácter de mi padre y era insoportable. ¿Y cómo le llamas a eso? Es que tu abuelo decía las mismas groserías que tú. Y tú sigues. ¿Cuántos años tiene que tu abuelo ya no está? ¿Y cuántos años tienes tú ahora? ¿Qué pasa con la basura que se guarda una semana? ¿O 2? ¿O un mes? ¿O un año? ¿O 1 o 2 o 3 vidas? Apesta. Solo tírala. ¿Pero es renunciar a ser quien soy? No. Es empezar a ser tú. ¿De qué le sirvió a tu padre o a tu abuelo ser como fue negativamente? No aprendiste con lo que ellos vivieron, con el ejemplo que te pusieron, lo que perjudica ser atroz y violento. ¿No sentiste los golpes y descubriste que te duele? ¿No ves los resultados del ser que no entiende y que demanda, grita, llora con toda la vehemencia y violencia que tú ves por amor? ¿Qué quiere el hombre
que tiene todo, que quiere el ser violento, que puede hacer lo que él cree y lo que él quiere, que desea el criminal, pues más y más de lo que tiene seguramente. Pero en el fondo, si recibiera una caricia, pero se dejara recibir su caricia, cambiaría su historia, su vida y su forma. Pero como al perro rabioso no se le puede tocar, no se le puede decir, ven, siéntate. No, porque te ataca, porque te puede hasta arrancar una mano. Pero no es un perro, es un ser humano. ¿Qué es lo que provoca su rabia y su tristeza? El resentimiento. Su resentimiento a una vida difícil, caótica y triste. A una vida tan aparentemente injusta, donde desde muy joven abusaban de su sociedad, su comunidad, su familia, su pueblo, donde los poderosos oprimían sin clemencia, donde el ver perderse en los vicios a sus amigos o morir por ellos era el día a día. Donde simplemente la única forma de seguir adelante era traer, conseguir. Cambia años de historia vividos así, en carne, por una caricia. Tendrás un auténtico e inmediato rechazo. ¿Cómo le cambias la historia de 20, 25 o 30 años a alguien que vivió en esas condiciones? Con un abrazo. Tendrás que hacer más que un abrazo. Tendrás que ganarte su confianza. ¿Pero es un criminal? ¿Puede matarme? Sí. Sí puede. Incluso tal vez lo haga. Pero en aquel entonces se te mostró claramente hasta dónde importa eso. Hasta dónde importa que te maten o te lastimen. Cuando Jesús te vino a enseñar que te améis los unos a los otros y decidió el poder asesinarlo, Él te demostró hasta dónde llega esto. Simplemente ama. No te vino a enseñar tu salvación, ni a morir por ti para salvarte de nada. ¿De quién te va a salvar? ¿Del diablo? No. ¿De tu condena eterna? Tampoco. Porque esas cosas no existen. Te vino a mostrar hasta qué punto y hasta qué límite debes amar. Eso es lo que hizo. Así que si el criminal te mata porque no acepta tu caricia, como dice el conocimiento, mira el brillo de la espada que viene a cortar tu cuello. Admírala. Regocíjate con su perfecta armonía. Y cuando te corte la cabeza, ten en cuenta el maravilloso trabajo del artesano que la forjó. Pero yo qué gano si me muero.
Y si esa muerte te valió entender, bendito seas. Porque con el entendimiento es con lo que podrás empezar a acceder al amor. Y sí, tu cuerpo y tu nombre de esa época se habrán ido. Se habrá acabado la historia de Diego, de Susana, de Antonio, de Francisco. Pero tú no mueres. Y tú habrás conseguido con tu hecho, pero no hice nada, me dejé matar. ¿Y tu pensamiento? Lo que pensaste, el no generar el mínimo resentimiento ante ese hecho. ¿Qué crees que te vas a llevar? ¿Tus hechos? Sí, pero en frecuencia. Como resultado, tu pensamiento también en frecuencia. Y eso te transforma. Y eso te hace crecer. Y eso te cambia. Y la verdad es movimiento y cambio. Y cuando vuelvas a nacer, tendrás una comprensión mayor, leve o mucha, pero tus acciones se irán orientando a un sentir y a un decir totalmente de la mano con los principios y valores. Pero entonces me tengo que dejar morir para entender esto. No. Puedes entenderlo y morir en paz, a avanzada edad, en tu casa, rodeado por los tuyos. Y puedes entenderlo. Pero es que el que entiende eres tú, no la circunstancia. La circunstancia solo se va a dar y ya. Deja de ser circunstancial. Deja de supeditarte a lo que pase, porque lo que pase es una razón más para entender y comprender todo lo que pase. Lo muy hermoso, lo sublime, lo feliz, lo maravilloso y lo angustiante y desesperante. Y llegará el día en que, tras entender algo y volver a entender esto y entender esto otro y comprender aquello, eso que pasa es como el mar y tú como aquel que camina sobre el mar. Y si está turbulento, pues no te hundes. Y si está calmo, tampoco te hundes y lo disfrutas. Y la noche es hermosa en sí misma, así como el día. Y el frío es maravilloso, así como el calor agobiante. Porque estás comprendiendo cómo es el todo. Pero ¿y tu cuerpo? ¿Qué le va a ir pasando a tu cuerpo? Cuando estás tranquilo, ¿cómo está tu cuerpo? Cuando estás angustiado, ¿cómo está tu cuerpo? Cuando tienes ansiedad, no tienes mucha hambre. Tu cuerpo refleja tu sentir, tu pensar. Si tú llegas a estados de comprensión donde el sol que quema solo está ahí y se siente y ya, te darás cuenta que a veces ni sudas. Porque tú eres mente y tú armonizas todo tu cuerpo. Tú determinas, no los cuentos de hadas, no los poderes, no las cosas. Tú
solo has determinado que esa capacidad se la has dado a los poderes, a las cosas y a los cuentos. Tú cediste tu capacidad y vives así. Tú determinaste que el poderoso decida por ti, porque qué flojera. Pero no me gusta que me roben y me... No, no te gusta, pero no haces nada. O sea que me tengo que levantar y asir las armas. No, tienes que tomar decisiones y tienes que ejecutarlas. Así que yo me salvo a mí mismo y no dependo de Dios. Sí, tú te salvas a ti mismo y no dependes de ninguna hipótesis. Pero ¿qué te salva? Lo que haces. No lo que hace Él por ti, ni lo que te quedaste pensando en hacer. Lo que haces. ¿De quién me salva si no hay condena? De tu infierno. De eso que vives. De eso que crees que llamas vida, pero cada 2 días la odias. De ese momento de reclamo, de dolor y de llanto, y de sentirte vacío. Te salvas de ti mismo, de tu rencor, de tu ira, de tu angustia, de tu elucubración. De los monstruos del hombre. Procesos formativos. Estructuras fundamentales para ejecutar acciones. ¿Qué necesita mi amada humanidad? Creer en sí misma. Dejar de creer en el cuento barato o caro que te han inventado. Creer en sí misma. Y amar uno a otro, pero lo dijo el Hijo de Dios. Pues hazlo. Hazlo. Solo hazlo. Y si lo dijo tu vecina, hazlo. Es un excelente consejo. Es una solución absoluta a muchas cosas. El chaparro, el gordo, el flaquísimo, el chueco, el apestoso, el tuerto, el maloliente. Son tus motivos de amor. Son tu razón de vivir. Son tu esperanza verdadera. El grosero, el perezoso, el blasfemo, el repulsivo, son las estrellas del firmamento. Y tú tienes el privilegio de poderlas observar. El honor de existir para ellos. La oportunidad
ser su solución. Es un privilegio, pero no lo ves así. Lo ves como una condena y una angustia. Lo ves como, ¿por qué me merezco esto? Qué oportunidad tan hermosa, pero a falta de entendimiento, en un mar de ignorancia. Pues sí, parece una condena terrible. Tengo que servir a este enfermo que me cansa todos los días y dice incoherencias. Sí, te dio la vida. Tengo que acercarme a ese Señor cada que paso por esa calle, porque ahí siempre está. Y las moscas ni se le acercan ya. Y mejor me cruzo a la otra calle, aunque tenga que caminar más, porque no aguanto cómo apesta. Es verdad, huele muy mal. Seguramente está enfermo. Es verdad. Acércate. Inclínate. Tómale de la mano. Ayúdalo a levantarse. Trae tu auto. Siéntalo en el copiloto. Sírvele vino y agua. Dale pollo. Dale pescado. Llévalo a tu casa. Limpia tu baño antes de que entre. Deja que se asee. Prepárale de cenar. Ve y tiende una cama, la mejor que tengas. Ya que termine, déjalo dormir. Ve y compra un perfume. Y al día siguiente que despierte, inclínate de nuevo, toma sus manos y dale las gracias porque te permitió servirle. Lo que él haga, no importa. Si te juzgó de loco, si te robó cosas mientras dormías, le debías, solo no sabes. Si se fue y se volvió a enmugrar, está en su derecho. Es una estrella del firmamento. Puede ser como le plazca. Pero te dio una oportunidad en 1.000.000 de demostrarte a ti mismo que puedes servir sin condición. Imagínate una humanidad llena de un pensamiento parecido. Imagínate qué historias, qué leyendas y qué realidades no crearía una humanidad con ese bello pensamiento. ¿Y en quién está la solución? En tomar la decisión y hacerla, nada más. Pero es que me ven como un loco. Sí, estás loco. Luego te verán como un santo. Así le pasó a Francisco.
Pero es que no se hace porque digan, ni se hace porque te moleste o no te moleste. Se hace porque para eso naciste. Sé congruente con tu naturaleza, como el caracol lo es consigo mismo o la mariposa consigo misma. Y el pez también. El hombre humano, con esta mente maravillosa, su congruencia es ser servicio para todos. Crear un paraíso terrenal donde toda especie pueda coexistir. Que no exista un solo individuo de su especie que carezca de nada. De nada. Que no haya alguien que se pueda llevar su pan a la boca si otro tiene hambre. Pero no para sentirse miserable todos, sino para que todos coman y ver cómo solucionar que él no puede comer. Y entonces comer. El servicio no es tirarte, no es que te azoten y que te hagan como quieran. El servicio es la voluntad de una actitud amorosa, puesta en acción. Eso es el servicio. La voluntad de una actitud amorosa puesta en acción, con toda la sutileza y toda la tranquilidad que esto implica. Luces, sos luces. Eres muy grande para esa cajita. Pero es que no se trata de que me creas. Se trata de que lo pongas en práctica y veas si es cierto. Y si no es cierto, deséchalo y sigue con tu vida. Pruébalo. Trata. Haz pizcas. Ve qué se siente. Vas a encontrar en ti al Dios que buscas. Vas a mirar a los ojos y ahí va a estar. Va a haber quienes te vean y se sientan iluminados por el sol. Porque tú eres una bella conciencia. Es tu oportunidad. Lo es. Grandiosa, magnífica. Trabájala. ¿Tienes alguna pregunta? Buena vida. Buena vida. Tengo dos preguntas. La primera dice: buena vida, maestro. Yo quiero preguntar por qué la salud de mi mamá es diabética y ella se está dejando en depresión. Y desde que le quitaron la vida a un nieto hace 2 años, quiero saber si eso ha afectado la salud de mi mamá. Toda enfermedad, toda, en esta tu especie humana, es psicosomática. Toda. No hay una que no. Aún las crónicas. Si tu mamá está teniendo este pesar y este problema, tiene que atenderse, pero tiene que
remediar su situación psicosomática, su sentir y lo que tiende aún como apego sobre esta persona y sobre otras. Además, ella tiene otro problema. Tiene una incomodidad muy personal que solo tú sabes. Esta situación florece y así como cuando ves que se va creciendo el moho, así pasa y la enfermedad se exponencia poco a poco. Tú puedes hacer por ella todo lo que en la salud y en lo que aquí se te enseña puedes, pero si tu madre no cambia su actitud y su visión sobre su sentir y pensar, no importa cuánto hagas, vas a prolongar su vida. Pero es ella, la dueña de esa vida, quien decide qué hacer y cómo sentir. Lo que puedes hacer es acercarle bellas ideas y bellos pensamientos, además del tratamiento que das, para que logre despertar ella ese dejo que sí está ahí y necesita más de su mente positiva y no hundirse entre la genética y su resentimiento y su tristeza y sus apegos. Es un asunto que lamentablemente depende del paciente, no de la persona que lo trata. Pero a veces puedes lograr despertar pequeñas pizcas de esto. Y si lo logras, la persona a veces entiende y a veces cambia. Y todo el proceso mejora. El que cura es el mismo cuerpo. El cuerpo se cura a sí mismo. ¿Cómo? Piensa, siente y di en el buen y la buena manera. Porque esto armoniza todas las sustancias que hay en él. Ya te había dicho que los remedios del cuerpo son 3: la mente, la sangre y la orina. Y lo que te puedo decir al respecto es que aquí la mente es responsable de casi todo. La siguiente pregunta dice: querido maestro, en días pasados estuve un poco distraído. En ocasiones quisiera que me dieras una señal para sentir tu presencia. Cuando caminas por la calle y te encuentras al enfermo y al dejado, como este ser que expuse hace un momento, entonces ten en cuenta que ahí está tu oportunidad de encontrarme. ¿En quién? En ti mismo. ¿Qué soy yo bajo este sentido de explicación? Yo muchas veces. Yo soy amor. Y si tú encuentras el amor en ti, tú extiendes y te vuelves mis manos. Te vuelves la esperanza y el sol. No está fuera. Las señales no vendrán del cielo, ni de la tierra, tampoco del pasado, ni están en un futuro distante. La señal palpita en tu corazón y te mantiene con vida. Tú, todos, eres en realidad esa luz. No es hipotético, no es poético, aunque así suene. Es real. El impulso de vida que está en ti, que te trajo aquí hoy, con esta vida, con este nombre. Sí, la comunión de las células de tu padre y tu madre crearon tu cuerpo. Sí, gracias a ellos estás aquí. Pero la unión de tu mente y tu cuerpo, la vigilaste,
la diseñaste y la cuidaste con una ternura que es rara la ocasión que en vida expresas. Un ser humano no puede nacer si no pone ese amor en su propia vida para nacer. Así que sí está ahí, en ti. Pero es una forma de pensar que es ajena a mí, porque no accionas con ella y porque no le permites ser. No está afuera la respuesta. No están las señales en el cielo. Están en tu corazón. Pero entonces las montañas y los ríos y el clima y las historias de milagros fueron ciertas. Sí, pero no son milagros. Es acción-reacción de alguien que tiene la voluntad, la fe mínima para ejecutar la potencia de su mente. Y no es fe en creer, no es la fe de a ver cuándo, no es el dogma, es tu fuerza de voluntad. Pero vuelvo al punto, tú eres tu respuesta, tú eres tu señal, tú eres tu desarrollo y tú eres tu maestro. Dice, ¿debo de dejar ir a mi hijo a otro país que tiene 15 años sin mí? Tus hijos son tus hijos con la responsabilidad que tú das a ellos hasta los 7 años. Después de los 7 años, su responsabilidad es de ellos. Yo sé que en tu sociedad esto es muy raro y suena muy cruel incluso. No te estoy diciendo que al cumplir los 8 lo saques de tu casa. Te estoy diciendo que tuviste 7 años para formarlo. A veces terminas como padres buscando su formación en el momento idóneo, a los 12, 13 o 14, cuando lleguen las circunstancias de la vida que lo hacen madurar. Pero tú tienes esa etapa llamada adolescencia, donde el niño es como es, y tan difícil que es. Y recuerda la tuya, porque también la tuviste. Deja ir a tu hijo a donde tu hijo quiera. Solo asegúrate que eso que aprendió son principios y valores. Si lo que vive allá es difícil, si lo que vive allá lo sacude, si lo que viviera allá lo lastima, ¿cómo aprendió el ave a volar si no es lanzándose del nido? El riesgo de que el ave no vuele es mucho. El ave puede caer y morir. Pero si nunca lo hace, ¿qué pasa? Se queda ahí y eventualmente los padres lo echarán del nido. Si tu hijo sabe lo que es el respeto a la diversidad, déjalo ir. Si tu hijo no sabe, pero quiere ir o merece ir, entonces trata de enseñarle, pero ten en cuenta que estás fuera de tiempo y que está en él entenderlo o no. Cada ser humano enfrenta situaciones. Son procesos formativos. Son razones que eligió para enfrentar, para crecer, para comprender. La libertad está en el individuo. Si le llegase a pasar algo, no te preocupes en un sentido de responsabilidad. Preocúpate en ayudarle.
en resolverle, en hacerlo bienvenido, en traerlo de vuelta. No te preocupes por si esto o aquello, preocúpate por él y cómo está ahora. Y él habrá entendido cosas que quizás aquí no entiende. Y si le va muy bien, entonces sé feliz, porque hiciste un buen trabajo. No importa si va contigo o sin ti, tarde o temprano en la vida estará sin ti. Sea porque ya emprende su vida, su familia o su edad, o sea porque tú te vas. Hazlo apto para la vida, apto para enfrentar circunstancias, apto para vivir, no incapacitado. Déjalo ir y recuérdale cuánto lo amas. Déjalo ir y recuérdale cuánto debe amar. Es todo. La última pregunta dice, un hombre que murió de cáncer hace 2 meses y sus hijos lo sueñan que tiene hambre, preguntan que por qué. Cuando tú te vas, porque te dije ya, no mueres. Existen procesos, ya que estás muerto, que ocurren con tu mente. Los hechos que has acumulado y lo que has dicho y sentido en tu vida se convierten en una frecuencia, que de hecho ahorita, en este momento, tú la tienes. Todo lo que has hecho se ve, todo se siente. No importa que tú o tus compañeros sean conscientes de esto o no. Ahí está. Cuando tú te mueres, tú eres la suma de todo esto. Y esa frecuencia tiene una afinación, un magnetismo particular. Como si acercaras 2 imanes y se repelieran o se juntaran en los otros polos. Esa frecuencia, que es una carga magnética real que tú posees, te posiciona en lugares de la misma frecuencia. Así que si tú sentiste mucha soledad y te sentías abandonado por el todo, tus amigos, tu familia, tu mundo, entonces tú tienes una frecuencia de soledad. Y esa frecuencia de soledad te posiciona en otra frecuencia más grande de soledad, junto con más que se sienten así. A esto le llamamos dimensiones mentales. Así como dices tú, eres lo que comes, es lo mismo, eres lo que sientes y lo que haces. Y te afinas. Cuando no se han ido, ¿qué es ido? No están en una dimensión mental particular, del tipo que sea, están aquí, contigo. Los ves algunos y otros no los ves. Otros los sueñas y otros nunca te percatas de ellos. Esto tiene que ver con tu propia capacidad de percepción actual. Si lo sueñas con hambre, es porque él se proyecta con hambre. No tiene hambre. Un ser que ya falleció no tiene sueño, no tiene necesidades. No hay un instinto más ahí. Pero sí hay un sentimiento. Y ese sentimiento se proyecta de la manera en la que ese ser desea proyectarlo. Por eso algunos ven monstruos o demonios o piratas. Porque así se proyectan ellos. Porque así creen ellos. La mente es creativa. Él se siente solo y vacío y abandonado. Por eso se proyecta con hambre. ¿Qué puedes hacer con él? Aquí tienes a una persona en esta institución que tiene un taller
un taller que llamas de manera tierna del recuerdo. Este taller que yo te he pedido que le digas el taller para ir a la luz, te enseña cómo llevar a estos seres, a veces queridos, a veces cercanos y a veces desconocidos totalmente, a esa dimensión donde pueden estar en paz. Es un proceso de afinación, así que sí depende de ese ser ir o no, pero como en ese ser estuvo esa promesa de vida cuando nació y esa gota de amor, de verdadero amor, existe en él por más poluto que lo veas, por más miserable que se sienta, por más ruin que haya sido en su vida, existe esa gota de amor ahí y es suficiente para que magnéticamente se afine y vaya a la luz. Se siente solo, se siente abandonado. No es para que te culpes, tampoco está en ti solucionarlo. Pero si lo estás soñando, tal vez te conmueve su sentir. Tráelo aquí. ¿Cómo? Lo invito, ven tú el que sueñas. Tráelo al taller. Aquí te van a enseñar cómo ir tú a la luz. Y al tú ir a la luz, por magnetismo, más temprano que tarde, esta persona también se irá a descansar y a reiniciar su proceso de vida. No te sientas culpable. La culpa te anquilosa, te detiene. Te has equivocado muchas veces. Muchas y más. No lo hagas más y ya. No lo hagas más. La culpa carcome. La culpa corroe como el óxido al metal y entorpece, porque eventualmente ese metal duro y resistente será inútil y quebradizo. La culpa no soluciona nada, porque te imposibilita. Soluciona que actúes. No lo hagas más y cambia eso que te hace sentir mal por razones de amor. Ya no ves a quien te sientes culpable con, no importa. A estos con los que no te sientes culpable, ámalos. Al desconocido que llegó a tocar tu puerta, a recitarte un poema y a pedirte dinero, ámalo. Y así expía tus culpas. Con otros y otros y otros. Y si puedes, con los que te sientes culpable. Pero no te culpes. Es inútil. No sirve. Y a nadie beneficia sintiéndote mal. ¿Entiendes, hermanos? ¿Comprendes? Cree en ti mismo. Obsérvate a ti mismo. Tú eres tu respuesta. Buena vida.